Vamos a por la cuarta tecnología, pues realmente sorprendente, ¿no?, para esas gentes de esas épocas, y sería pues este tipo de jarrones que también hemos ido encontrando en los museos que hemos podido visitar. Y concretamente tenemos este, que es este no lo hemos podido ver, pero hemos podido ver otros. Este concretamente es un jarrón que se encuentra en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. Es un jarrón egipcio, concretamente de la época nos dicen, del 3500 a.C., es decir, esto es antes de los faraones. Y es un jarrón hecho con diorita. La diorita es una de las piedras más duras que podemos encontrar también en la naturaleza, ¿no? Aquí, si nos fijamos una vez más en la escala de Mohs, vemos cómo la diorita tiene un grado de dureza 7, similar a la del cristal de roca que hemos visto antes, al granito también. Sin embargo, estas personas de la época todavía anterior a los faraones, por tanto de hace miles y miles de años, que trabajaban con herramientas de bronce, se nos dice que con herramientas de bronce que tienen una dureza de 3, eran capaces de trabajar la diorita que tiene 7. Bueno, suponiendo que esto fuera así, ¿no?, aquí vemos pues las herramientas que ellos usaban, suponiendo que esto sea así, que ya es difícil de imaginar, pero lo que ya directamente, una vez más, pues ya nos rompe todos los esquemas, es cuando vemos cómo eran capaces no solo de trabajar perfectamente la forma del jarrón hecho de diorita, sino que además eran capaces de vaciar todo el interior del jarrón, incluso la panza, ¿no?, en jarrones por los cuales en la boca del jarrón no cabía la mano de la persona, ¿no? ¿Cómo podías vaciar eso si no te cabía la mano? ¿Cómo lo hacías? No se podía. Hubieses necesitado una herramienta mecánica, una especie de robot, ¿no?, capaz de plegarse y de ir escarbando en el interior, y además con una punta muy dura, ¿no? Evidentemente ellos no lo tenían, o no sabemos que lo pudieran haber tenido. En todo caso, nosotros, a día de hoy, la gente especializada en trabajar la piedra, es incapaz de hacer esto. A día de hoy nosotros no podemos igualar, perdona, tira un poco para atrás, nosotros no podemos igualar esta técnica, no podemos vaciar un jarrón de diorita, por ejemplo, con una abertura tan delgada como esta, donde no cabe la mano humana, no somos capaces de hacer un vaciado de este tipo. Una vez más, por tanto, entendemos que los antiguos tenían una tecnología realmente muy avanzada, ¿no? Vamos a leer este artículo donde se explica un poco todo este tema. Nos dice cómo se hicieron las vasijas del faraón Zoser, un misterio que dura casi 5.000 años. El mandatario se hizo enterrar, nos dice, en una pirámide escalonada con 40.000 jarrones, algunos elaborados con minerales muy duros. Los expertos aún nos explican cómo se realizaron. Buena parte de los jarrones y vasijas atesorados por el faraón Zoser están hechos de materiales muy duros, como son el alabastro, el granito, la caliza, el granito rojo o el cuarzo. Pero incluso hay vasijas realizadas en diorita, un mineral de gran dureza. Para que se haga una idea, en la escala de Mohs, que mide la dureza de los minerales y donde el diamante tiene un valor de 10, al ser el más duro y el único capaz de rayar a todos los demás, la diorita ocupa la posición 6, 7, mientras que el acero se encuentra en el puesto 4, 4,5. Dice también la dureza no debe confundirse con la resistencia. Si se golpea con un martillo un jarrón de diorita, es muy probable que se rompa en pedazos, porque este material no es especialmente resistente. La dureza elevada de la diorita lo hace que sea pues prácticamente imposible trabajar ese material y darle forma, y menos aún una forma exquisita como la que tienen muchos de los jarrones del faraón Zoser. Nos dice también que los expertos aseguran que la única manera de conseguir realizar los jarrones a partir de un material tan duro como la diorita es utilizando un instrumento con la punta de cuarzo o diamante. Pero los antiguos egipcios de hace más de 4 milenios no contaban con este tipo de herramientas. En aquella época aún se desconocía en Egipto la rueda, imaginemos, no llegaría hasta los años 1600 a.C., los invasores hicsos introdujeron el carro. Esto es lo que ellos nos dicen. ¿Cómo demonios consiguieron entonces hacer esos bellísimos jarrones y vasijas? Porque esta es otra, se trata de piezas que guardan una simetría total y cuyas superficies son perfectamente circulares. Para hacer aún más complicado el misterio, resulta además que buena parte de los jarrones cuentan con cuellos estrechos y alargados,
por los que resulta imposible introducir una mano. Esto complica aún más las cosas y hace todavía más difícil de explicar cómo se logró vaciar el interior de esas piezas. Aun suponiendo que en un ejercicio de paciencia inconmensurable los artesanos egipcios hubieran empleado polvo de cuarzo para dar forma a los jarrones, ¿cómo lograron crear la cavidad interna de los mismos? Tendrían que haber utilizado alguna sofisticada herramienta que se desplegara quizá mientras iba avanzando por el interior de la vasija. Algunos jarrones del faraón Zoser se encuentran en la actualidad en importantes museos como el Louvre, el Museo Británico y el Museo Petri. Pero el misterio de cómo se hicieron estas preciosas piezas se mantiene hasta nuestros días. Así que vemos como personas que vivían en esas épocas de una agricultura, como hemos dicho, muy básica, que vivían en chozas de fango prácticamente, eran capaces de trabajar con herramientas de bronce y podían hacer pues, este tipo de jarrones, ¿no? Es desde luego otro misterio que a día de hoy no se ha podido desentrañar qué tecnología pudieron usar esas personas. Una tecnología que en este caso era incluso superior a la que nosotros hoy en día tenemos.